Todo lo que juzgues en los demás puede ser un reflejo de ti mismo. ¿Y si te dijera que hay muchas posibilidades de que no estés viviendo tu propia vida, sino más bien una versión creada para agradar a otros? Sé que suena pesado, pero esa sensación de vacío, de desconexión, de estar siempre casi ahí nunca completamente realizada no surge de la nada. Según Carl Jung, esta puede ser la señal más clara de que estás ignorando partes esenciales de quién eres realmente. La mayoría de la gente pasa toda su vida sin darse cuenta de este conflicto interno. Vive basándose en estándares, expectativas y máscaras sociales, mientras que el inconsciente colectivo y los arquetipos continúan influyendo en todo lo que ocurre entre bastidores. Es como ver una película pensando que tienes el control de la historia, cuando, en realidad, el guión lleva mucho tiempo funcionando. Y lo peor, ni siquiera te das cuenta de que estás repitiendo ciclos. Pero aquí está el giro, hay una salida. A través de la psicología analítica, un profundo autoconocimiento y un viaje interior, puedes empezar a ver lo que estaba oculto, incluido tu yo sombra. Y cuando eso ocurre, algo cambia. Dejas de sobrevivir en automático y empiezas a vivir con la conciencia. La pregunta es, ¿estás listo para descubrir la verdad, aunque eso lo cambie todo? Hay algo extraño ocurriendo, y quizá lo has sentido sin saber cómo explicarlo. La vida parece bien por fuera, pero por dentro, un vacío silencioso insiste en aparecer. Es como si vivieras en piloto automático, desconectado de ti mismo, sin un propósito real en la vida. Y cuanto más intentas llenar ese vacío con distracciones, más crece. Es algo irónico, ¿no? En opinión de Carl Jung, esto no es un defecto suyo, sino una señal clara de que existe un conflicto entre conciencia e inconsciente. Es decir, una parte de ti está siendo ignorada, reprimida, oculta, dejada de lado. Y esta parte olvidada, a menudo vinculada al inconsciente colectivo y los arquetipos, empieza a exigir atención de formas sutiles. O no tan sutiles. ¿Sabes cuando sientes que no eres el verdadero tú? Esto tiene todo que ver con el inicio de un viaje interior. Esta incomodidad, por incómoda que parezca, puede ser la primera llamada a un despertar interior y un profundo autoconocimiento. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿seguirás ignorando esta llamada? ¿O empezarás a escuchar lo que hay dentro? Si nunca has oído hablar de Carl Jung, te lo digo de antemano, no era solo otro nombre complicado en psicología. El tipo prácticamente abrió una nueva puerta dentro de la mente humana. Mientras muchas personas se centraban solo en el comportamiento visible, Jung profundizaba en lo invisible, lo que moldea nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Y, entre nosotros, no solo estudiaba a otros. Él también intentaba entenderse a sí mismo. La psicología analítica, que desarrolló, nació precisamente de esta inquietud: ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? No era curiosidad académica, era algo existencial. Jung se dio cuenta de que los seres humanos no encuentran la realización solo con el éxito externo. Sin un propósito vital alineado con lo que proviene del inconsciente colectivo, siempre habrá ese vacío profundo. Es como montar un puzzle con piezas faltantes, parece completo, pero no encaja del todo. ¿Y lo más interesante? Jung no buscaba respuestas ya hechas, defendía el viaje interior como un camino. Creía que cada persona debe seguir su propio proceso de individuación, explorando sus arquetipos y sumergiéndose en un profundo autoconocimiento. En otras palabras, no existe una fórmula mágica. Pero hay una manera, y empieza cuando decides mirar dentro. Y ahí es precisamente donde su historia se vuelve aún más intensa. ¿Quieres ver? Ahora espera esto: incluso Carl Jung, el tipo que estudiaba la mente, pasó por una fase en la que pensó que estaba perdiendo el control. Sí, enfrentó una crisis profunda cuando se enfrentó a su propio inconsciente. No era solo teoría. Se vivía en la piel. Empezó a tener visiones intensas, sueños vívidos y experiencias internas que parecían caóticas. En lugar de huir, hizo algo que pocas personas tendrían el valor de hacer: decidió profundizar aún más. Este periodo fue esencial para el nacimiento de conceptos clave de la psicología analítica, como el inconsciente colectivo, los arquetipos y, por supuesto, el famoso yo sombra. Jung se dio cuenta de que ignorar estas partes internas solo aumentaba el conflicto. Después, comenzó a dialogar con estas imágenes internas, registrando todo lo que más tarde daría lugar al legendario Libro Rojo. Eso no era una locura.
Fue el comienzo consciente de un poderoso despertar interior. Y aquí va un punto práctico para ti. ¿Alguna vez has intentado prestar realmente atención a tus sueños o a tus reacciones más intensas? A veces, esa molestia inesperada o una emoción desproporcionada son señales de que tu sombra está pidiendo espacio. Jung mostró que el camino no es reprimir, sino integrar, comenzar, poco a poco, la integración de la sombra. Y es precisamente cuando empiezas a enfrentarte a estas partes ocultas cuando tu viaje interior adquiere verdadera profundidad. Pero cálmate, porque esta historia aún así se va a calentar mucho. En algún momento de esta historia, Carl Jung se cruzó con Sigmund Freud y, al principio, parecía una pareja perfecta. Freud veía a Jung como su sucesor, alguien que llevaría adelante el psicoanálisis. Pero detrás de esta conexión intelectual, había una tensión creciente. Jung no estaba de acuerdo con la idea de que todo se redujera a impulsos sexuales reprimidos. Para él, la mente humana era mucho más amplia y misteriosa. Mientras Freud se centraba en el inconsciente personal, Jung comenzó a explorar algo más grande: el inconsciente colectivo y los arquetipos universales que moldean la experiencia humana. Eso lo cambió todo. Llegó a ver la psique como un viaje simbólico, casi espiritual, orientado a un profundo autoconocimiento e individuación. Era una visión que iba más allá de la clínica, tocaba el sentido de la vida, el propósito de la vida y el propio despertar interior. La ruptura entre ambos era inevitable. Y dolorosa. Jung perdió no solo a un mentor, sino también a un aliado intelectual. Pero fue precisamente esta ruptura la que le empujó de una vez por todas a su propio viaje interior. A veces, para que encuentres quién eres realmente, necesitas alejarte de quien pensabas que debías ser. ¿Y la reflexión permanece? ¿No estás también atrapado con ideas o caminos que ya no tienen sentido? Para Carl Jung, la mente no es algo sencillo, como piensa y ve. Dividió la psique en tres capas principales: el ego, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El ego es esa parte que llamas yo, tu identidad consciente. Pero, seamos sinceros. Esto es solo la punta del iceberg dentro de la psicología analítica. Justo debajo está el inconsciente personal, donde hay recuerdos olvidados, traumas y experiencias que preferías ignorar o que la vida intentó empujar allí. Aquí es donde comienzan muchos conflictos entre conciencia e inconsciente. ¿Sabes cuando reaccionas de una forma que ni siquiera entiendes? Bueno. Normalmente hay algo oculto detrás, pidiendo atención de forma indirecta. Ahora, lo más fascinante es el inconsciente colectivo, una especie de biblioteca universal de la humanidad, llena de arquetipos que influyen en pensamientos, emociones y comportamientos. Es como si todos compartiéramos patrones internos profundos. Entender esto cambia el juego, porque muestra que tu viaje interior no es solo individual. También forma parte de algo mucho más grande. Y es precisamente en este territorio donde surgen fuerzas que quizá ni siquiera imagines. Aquí es donde mucha gente empieza a sentirse incómoda. Porque el Shadow Self no es exactamente algo que se publique en Instagram. Para Carl Jung, la sombra representa todo lo que rechazas en ti mismo: impulsos, emociones, deseos e incluso talentos que han sido reprimidos a lo largo de la vida. Y no es mala. Solo es desconocida. Dentro de la psicología analítica, la sombra emerge como una parte esencial de la psique que ha sido empujada al inconsciente personal, pero que sigue activa. Influye en tus decisiones, tus reacciones e incluso tus relaciones. ¿Conoces ese momento en el que juzgas a alguien demasiado intensamente? Puedes apostar que tienes un trozo de tu sombra envuelto ahí. Es el clásico conflicto entre conciencia e inconsciente en acción. El punto clave aquí no es eliminar la sombra, sino comenzar la integración de la sombra. Un ejercicio sencillo: empieza observando tus reacciones más exageradas a diario. ¿Estás demasiado enfadado? ¿Molestado sin razón clara? En lugar de huir, investiga. Este tipo de actitud abre puertas a un profundo autoconocimiento y acelera tu individuación. Y cuanto más iluminas estas partes ocultas, más sentido empieza tu viaje interior. Pero hay un detalle curioso en todo lo que sigue. Ahora viene una de las partes más pilladas de la mente humana. Según Carl Jung, lo que más te molesta de los demás suele ser un reflejo directo de tu propio yo sombrío. Esto se llama proyección. En otras palabras,
lo que no aceptas en ti mismo acaba siendo lanzado al otro y entonces lo ves con una claridad casi sospechosa. Dentro de la psicología analítica, este mecanismo actúa como una defensa del ego, intentando mantener intacta la imagen que tienes de ti mismo. Pero esto intensifica el conflicto entre conciencia e inconsciente, porque la parte rechazada sigue viva, solo disfrazada. Un ejemplo sencillo: ¿conoces a esa persona que te molesta profundamente por ser arrogante? ¿Alguna vez te has parado a pensar si hay, en algún nivel, un rastro de ti que no quieras admitir? Aquí tienes una práctica sencilla para tu viaje interior. La próxima vez que alguien te provoque una reacción emocional fuerte, haz una pausa y pregunta: ¿qué es exactamente lo que me toca tanto de esto? Este tipo de cuestionamiento abre el camino para la integración de la sombra y profundiza el profundo autoconocimiento. Y cuando empiezas a recopilar estas proyecciones, ocurre algo curioso. Tu visión del mundo cambia y empiezas a ver más allá de las apariencias. Aquí entramos en el corazón de la psicología analítica. Para Carl Jung, la individuación no es volverse mejor que los demás. Estás siendo tú de verdad. Parece sencillo, pero no lo es. Porque, en medio del camino, necesitas enfrentarte al conflicto entre conciencia e inconsciente, reconocer tu yo sombra y alinear quién eres por dentro con quien muestras por fuera. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, ni siguiendo una fórmula ya preparada. Implica pasar por fases del viaje interior, cuestionar viejos patrones y reconocer los arquetipos que influyen en tus decisiones. ¿Sabes cuando te das cuenta de que siempre repites el mismo tipo de relación o comportamiento? Esto puede ser una señal clara de que tu psique está pidiendo evolución, pidiendo un autoconocimiento más profundo. Si quieres empezar, aquí tienes un camino directo. Dedica 10 minutos al día a escribir sobre tus emociones sin filtro. Sin intentar parecer correcto, simplemente honesto. Poco a poco, notarás que están surgiendo patrones y esto abre espacio para la integración en sombras. Eso es lo que es la individuación: un ajuste continuo entre lo que vives y lo que realmente eres. Y cuanto más avanzas, más te das cuenta de que no hay vuelta atrás de esta transformación. Y no debería haber sido así. Ahora piensa conmigo: ¿actúas exactamente igual en todos los entornos? ¿En casa, en el trabajo, con amigos? ¿O cambia según la situación? Para Carl Jung, esta adaptación es natural y tiene un nombre: persona. Dentro de la psicología analítica, la persona es la máscara que usamos para encajar socialmente, para ser aceptados y evitar conflictos. El problema empieza cuando te identificas demasiado con esta máscara y olvidas quién eres realmente. Luego está esa distancia interior, ese ruido entre la conciencia y el inconsciente. Llegas a vivir una versión aceptable de ti mismo, mientras tu esencia, incluido el yo sombrío, es reprimida. ¿Resultado? Una capa más en el vacío del que hablamos al principio. Un ejercicio sencillo para tu viaje interior: observa en qué situaciones sientes que estás actuando. No para juzgar, sino para entender. Pregúntate: ¿soy este yo o este es el personaje que aprendí a ser? Este tipo de reflexión fortalece un profundo autoconocimiento y te acerca a la individuación. Y cuando empieces a soltar esas máscaras, sucede algo muy interesante con la forma en que ves el mundo. Ahora llegamos a una de las ideas más fascinantes de Carl Jung y quizás una de las más difíciles de ignorar una vez que le coges el truco. El inconsciente colectivo es como un campo compartido de la humanidad, donde viven patrones universales llamados arquetipos. No importa tu cultura o país, ciertos símbolos e historias se repiten. Y no es casualidad. Dentro de la psicología analítica, estos arquetipos aparecen como figuras internas que influyen en tu forma de pensar, sentir y actuar: el héroe, la sombra, el sabio, el ño. Todos forman parte de tu psique. ¿Has notado cómo te identificas con los personajes de películas o libros? Esto se debe a que estos arquetipos activan algo profundo en tu inconsciente colectivo, conectándote con algo más grande que tu propia historia. Para aplicar esto a tu viaje interior, empieza a observar qué patrones se repiten en tu vida. ¿Sigues intentando salvar a otros, o evita conflictos a toda costa? Estos comportamientos pueden vincularse a arquetipos dominantes. Reconocer esto es un paso poderoso hacia un profundo autoconocimiento y la individuación. Y lo más curioso es que estos patrones también se manifiestan de una manera muy específica mientras duermes.
Si había algo que Carl Jung se tomaba muy en serio, eran los sueños. Para él, no era solo una cosa aleatoria en la cabeza, sino un lenguaje simbólico del inconsciente intentando comunicarse con la conciencia. Dentro de la psicología analítica, los sueños son prácticamente un mapa de tu viaje interior, revelando conflictos, deseos e incluso caminos que aún no has visto despiertos. A menudo, estos sueños vienen cargados de arquetipos e imágenes del inconsciente colectivo. Esa extra sensacional. Despertar, o un sueño que se queda en tu cabeza todo el día. Normalmente hay algo ahí que pide interpretación. Y no necesitas ser un experto para empezar a escribir tus sueños, nada más despertarte ya es un paso poderoso hacia un profundo autoconocimiento. Con el tiempo, empiezas a notar patrones y mensajes recurrentes. Aquí tienes un consejo práctico: elige un símbolo que apareció en el sueño y pregúntate qué representa para mí. No hay una respuesta universal, es algo personal. Este diálogo entre conciencia e inconsciente acelera su individuación y contribuye a la integración de la sombra. Y cuanto más aprendes a escuchar tus sueños, más te das cuenta de que intentan guiarte. Especialmente cuando se trata del verdadero sentido de tu vida. Al final, para Carl Jung, el sentido de la vida no está ahí fuera, está en su viaje interior. No se trata de acumular cosas ni de cumplir expectativas sociales, sino de llegar a estar completo. Y esto implica cruzar el conflicto entre conciencia e inconsciente, integrar el yo sombra y reconocer las SILs que provienen del inconsciente colectivo. Es un camino más profundo. Y también más cierto. Dentro de la psicología analítica, el verdadero propósito de la vida surge cuando empiezas a alinear quién eres por dentro con lo que vives por fuera. Este proceso de individuación no es cómodo todo el tiempo, pero sí liberador. Se requiere valor para mirar dentro, cuestionar patrones y desarrollar un profundo autoconocimiento. No se trata de perfección, se trata de autenticidad. Y aquí va una última pista: ¿estás viviendo tu vida? ¿O la versión que esperan de ti? Porque el despertar interior comienza cuando dejas de huir de ti mismo. Y curiosamente, cuanto más te conoces a ti mismo, más te das cuenta de que esta búsqueda nunca termina, solo se profundiza. Y ahí es exactamente donde todo empieza a tener sentido. Ahora dime sinceramente, después de todo esto, ¿puedes seguir fingiendo que no te das cuenta de lo que pasa por dentro? ¿Cuántas veces has ignorado señales claras de tu viaje interior, has amortiguado tu yo sombrío o has decidido continuar en automático solo para evitar la incomodidad? Según Carl Jung, el mayor riesgo es no cometer errores. Es nunca conocerse realmente a uno mismo. ¿Y si sigues evitando esta inmersión? ¿Desaparecerá este vacío? ¿O simplemente cambia de forma? La psicología analítica muestra que el conflicto entre conciencia e inconsciente no desaparece, carga. Y cuesta caro. Así que déjame preguntarte, ¿estás dispuesto a empezar realmente tu proceso de individuación? ¿Estás preparado para desarrollar un profundo autoconocimiento y enfrentarte a quién eres sin máscaras? Si este contenido te ha parecido lógico, da el siguiente paso: suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque este viaje interior no termina aquí, de hecho, acaba de empezar. Y cuanto más entiendes sobre tu propio inconsciente, más libertad ganas para vivir una vida que, por fin, es tuyo.